Hola, queridos alumnos del Discipulado 1. Hoy nos toca compartir la clase número 4. Poco a poco vamos avanzando y quiero animarte a que no te dejes de conectar a tus clases, a que así como te has conectado a estas 4 semanas, lo puedas seguir haciendo las que vienen hasta que acabes todo el curso de Discipulado 1. Hoy nos toca una clase muy importante que te va a acompañar durante toda tu vida cristiana. Y es la clase ¿Cómo orar? Una de las preguntas que más nos hacen las personas cuando se acercan a Jesús es ¿cómo oro? Porque están acostumbrados a conversar con Dios de una manera muy lejana, muy distante, están acostumbrados a que la oración se tiene que manejar un cierto vocabulario especial y no hay nada más alejado de la verdad, porque definitivamente la oración es lo más sencillo que tú vas a poder realizar en tu vida cristiana. La oración es una de las cosas más poderosas y eso está en Santiago, capítulo 5, verso del 16 al 18. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En este pasaje, lo que dice el apóstol Santiago es que la oración del justo, o sea, de ti, puede mucho. Me gusta la Biblia porque dice que no tiene ni una coma ni una tilde que esté de más. Y si la Biblia menciona que puede y puede mucho, lo que quiere hacerte entender es que tu oración puede mucho más allá de lo que tú mismo te imaginas. Y da como ejemplo Elías, que dice que es una persona que tiene errores y todo, pero que cuando él oró, la tierra dejó de llover por más de 3 años. Y cuando de nuevo oró, la tierra de nuevo tuvo lluvia. Imagínate el poder de una oración. ¿Qué es la oración? Oración es abrir tu corazón. Oración es un diálogo, no un monólogo, en el cual tú y Dios conversan, en la cual se sientan a tomar un café, en la cual se sientan a conversar y a que tú puedas abrirle tu corazón tal y como estás. Delante de Dios no tienes que poner poses, ni tienes que poner cara de angelito, o tienes que poner una cara seria, como de que es algo muy importante. No, simplemente ser tú. Tienes que ser tú, así como cuando tú conversas con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, en la cual pues tú simplemente eres una persona totalmente transparente, totalmente auténtica. La oración es así, es abrirle tu corazón a Dios, es dejar las apariencias a un lado, dejar todo aquello que tú quieras ocultar y simplemente mostrarte tal y como tú eres. La oración es el medio que Dios mismo ha establecido para que tú y yo podamos reinar junto con Él. Mira lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No es que Dios y el hombre señorearían, sino que la Biblia dice que Dios le dio al hombre la autoridad de que él señoree la tierra. Entonces, para que Dios pueda intervenir, nosotros tenemos que, en nuestro libre albedrío, porque Dios nos ha dado eso, la libertad de que si queremos podemos acercarnos a Él y si no queremos no nos podemos acercar. Dios a nadie le obliga a conversar con Él. A nadie le obliga a tener una relación con Él. Dios lo que quiere es que cada uno en su total libertad decida tener una relación con Jesús.
y poder conversar con Él diariamente a través de la oración. Por eso es que en este pasaje nos muestra que el hombre fue llamado a señorear y para que Dios pueda intervenir, el hombre tiene que tomar la decisión voluntaria de acercarse, buscarlo para pedir su intervención divina en lo que está necesitando en su vida, ¿no? Dios siempre está buscando a alguien que esté orando para no ejecutar sus juicios en la tierra. Mira lo que dice Ezequiel 22, del 30 al 31. Dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo de cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Mira lo que dice este pasaje, que Dios no quería realmente ejecutar su juicio y que Él buscó a alguien que estuviera orando, alguien que estuviera clamando porque Dios tenga misericordia. Pero dice que nadie estaba orando, que nadie lo estaba haciendo y que por eso Él tuvo que ejecutar lo que Él tenía pensado. Son tiempos difíciles, sí. Son tiempos difíciles como nación y son tiempos difíciles a nivel mundial. Y muchas veces cometemos el error de lo primero que hacer en las mañanas, ir al Twitter o ir a las noticias y comenzar a ver cómo estamos. Y nos llenamos de información de cómo estamos en el plano mundial, en el plano nacional, pero no nos acercamos a aquel que realmente puede cambiar eso. No oramos. ¿Y qué tal si en vez de lo primero que hacemos es agarrar las redes sociales para enterarnos de cómo está nuestro ámbito nacional y mundial, comenzamos a orar? ¿Qué tal si cuando abres los ojos lo primero que haces es pedirle a Dios que cuide nuestra nación, que cuide el mundo, que cuide tu familia, que cuide tu vida, antes de ponerte a averiguar cómo amanecimos? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Es muy importante que aprendamos eso. Dios, nuestra oración puede hacer hasta que Dios pueda revertir cosas que Él tenía determinadas a hacerlas de una forma. Así de poderosa puede ser nuestra oración. Ahora podemos orar y tener acceso al Padre gracias a la obra de Jesús en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz y nos da la oportunidad de poder acercarnos al Padre, cambia las cosas. Y ahora nosotros tenemos un acceso directo a Dios. Antes no era así. Si leemos el Antiguo Testamento, el pueblo no se podía acercar a Dios, sino solo lo podía hacer el sumo sacerdote y lo podía hacer una vez al año en el tabernáculo que Dios le mandó construir a Moisés. Imagínate, nadie se podía acercar a Dios porque Dios es santo. Entonces la santidad de Dios es tan fuerte que el hombre no podía estar cerca porque obviamente como personas pecadoras nos consumía tanta santidad de parte de Dios. Pero a partir de Jesús y de su obra en la cruz, todo cambió. Dios Padre hizo que nosotros podamos tener un acceso directo y total hacia su presencia. Mateo 27, versículo 50 dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. A través de este hecho milagroso, Dios estaba representando de una manera física lo que significaba la muerte de Jesús en el plano espiritual. Al romper la tela del templo en dos, que separaba el lugar santo del santísimo, al quebrarla en dos cuando Jesús muere,
lo que está representando Dios es que ya no hay esa separación, que Jesús ya abolió esa separación y que a partir de ahora tenemos un acceso hacia nuestro Padre Celestial. La pregunta que te haces es, ¿cómo debemos orar? Lo primero es que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Siempre acostúmbrate a que en tu oración, cuando acabes, puedas decirle, Señor, y todo esto, yo te pido que tú me ayudes en el nombre de Jesús. Porque es en el nombre de Jesús que Dios nos da la autoridad de poder hacer las cosas a favor nuestro. O sea, el nombre de Jesús es el que tiene la autoridad. Ya nosotros no tenemos que orar a santos, no tenemos que orar a ninguna virgen, nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús, porque así es como nos lo enseña la Biblia. Juan capítulo 14, versos 13, 14 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Aquí Jesús lo que les estaba diciendo es pídame y yo lo haré. Ojo, no significa que ahora tienes carta abierta y todo lo que tú quieras recibir, Dios te lo va a conceder. Porque hay cosas que de repente tú quieres que no te convienen y Dios jamás va a darte algo que en vez de edificarte te ayude. Pero yo quiero ser millonario, pero Dios sabe que de repente si te hace millonario, todo ese dinero en vez de ayudarte te va a corromper. Y no te hará pasar necesidad, pero millonario no te hará por el momento. A veces nosotros decimos, Dios no ha contestado mi oración y Dios siempre contesta. Lo que sucede es que no siempre contesta como nosotros queremos. A veces Dios nos dice sí, a veces Dios nos dice no y a veces Dios nos dice espera. Espera para ver qué va a pasar. A veces, cuando oramos, Dios no responde al momento porque lo que quiere es que podamos ir cambiando en el proceso. Hay circunstancias que a veces nosotros queremos, obviamente cuando son circunstancias difíciles y complicadas de vivir, queremos que Dios las cambie ya. Pero a veces son situaciones que hay que pasar por un proceso para poder ser transformados nosotros. Y Dios responde, pero no responde inmediatamente, sino a veces se demora un poco. Pero cuando te das cuenta, cuando Dios responde la oración, tú ya no eres la misma persona. Tú te convertiste en un hombre y en una mujer que ahora tiene una fe más fuerte, que ahora tiene una confianza más clara de quién es Dios, que ahora sabe que aunque ande en valles oscuros y de problemas, nada malo le va a pasar. Así que no creas que Dios no responde. Dios siempre va a responder, aunque no siempre lo va a hacer como tú quieres. Pero Él siempre va a responder. Lo siguiente que tenemos que hacer es que debemos orar con fe y de manera específica. La oración es una maravillosa manera de glorificarle y de agradarle porque en ella ejecutamos nuestra fe. Cuando nosotros oramos, le estamos diciendo a Dios, yo dependo de tu voluntad. Yo quiero que en esto seas tú quien haga algo. Yo no lo quiero hacer a mi manera. Yo no quiero que sea como yo quiero que sea como tú quieres, Señor. Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe nos ayuda a desarrollar mucho la oración, nos ayuda mucho a desarrollar la fe. Cuando tú oras, puede ser que la situación no cambie, pero tú definitivamente vas a haber cambiado. Ya no vas a salir de esa oración con la misma actitud que entraste. Cuando nosotros oramos y como que nos rendimos a Dios, lo que sucede, ¿sabes qué es? Que algo interior en nosotros cambia. Nosotros llegamos a la oración con miedo y salimos valientes. Nosotros llegamos a la oración triste y salimos fortalecidos, con un gozo que nos ayuda a poder continuar. Nosotros llegamos
a la oración a enfermos y salimos sanos. ¿Por qué? Porque la oración nos transforma. La oración, el mayor milagro que hace, no es que sea respondida como queremos, sino sabes cuál es el mayor milagro que hace, que tú y yo no salimos igual de esa oración, que tú y yo no salimos como llegamos, porque tenemos la posición de poder orar con fe. Y hazlo específicamente. No divagues. Recuerda que le estás orando a tu Padre. Así que pídele las cosas de una manera clara. Dile, Señor, yo necesito esto, yo te pido tu ayuda en aquello. No le digas las cosas desde un plano general, sino sé puntual y sé claro. Y Dios va a responderte también específicamente. También debemos orar constantemente y con perseverancia. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejes de orar. Si tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para orar. Así que muchas veces nuestros mayores temores nunca se cumplen, solo se quedan en nuestra mente. En cambio, la oración siempre va a ayudarnos a poder ser personas de perseverancia. Como te lo decía hace un instante, a veces Dios nos da una respuesta de decirnos, espera. Y en ese tiempo de espera, muchas personas caen en la impaciencia y dicen, ay, ya no voy a orar por esto, porque Dios no me responde. No, sigue orando, sigue perseverando en la oración. Sigue pidiéndole al Señor que tus padres puedan conocer de Él. Yo me acuerdo que a mí me costó 2 años de oración constante que mis padres pudieran conocer de Él. Hay personas que les cuesta menos y hay personas que tienen ya años orando y todavía sus papás no los conocen a Dios. Pero eso no significa que tú dejes de orar, que tú dejes de creer porque ellos abran su corazón, que tú dejes de creer que tu esposo abra su corazón, que tu esposa, que tus hijos conozcan a Dios, que tus hermanos conozcan a Dios, pero tienes que tener una oración perseverante, siempre, constante, fiel, firme, porque eso va a ayudar a que de repente hoy no se dé lo que tú estás pidiendo, pero quién sabe mañana o dentro de un mes o dentro de algún tiempo, pero Dios va a obrar siempre a favor tuyo. Algunas formas de orar. Te voy a enseñar algunas formas de orar. Una de ellas es que la oración en que uno se pone de acuerdo, ¿no? Esta oración primero tienes que conversar con alguien, ¿no? Tu líder, tu amigo cristiano, tu esposo, y ponerse de acuerdo para poder orar específicamente por algo. Mateo capítulo 18, versos 19 al 20 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una de las oraciones que, por ejemplo, yo me acuerdo que hice cuando recién conocí al Señor, hablando sobre este tipo de oración, que es la oración de acuerdo, fue la oración de 3. Nos juntamos 3 amigos y cada uno de ellos hizo su lista de 3 personas que queríamos que pudieran venir a la iglesia y conocer a Jesús. Entonces nos pusimos de acuerdo y un día a la semana nos juntábamos y orábamos por esas 9 personas. Orábamos por mis 3, los 3 de mi amigo, los 3 de mi amiga. Y orábamos. Obviamente, cada día, cuando no nos veíamos, igual en nuestras casas, orábamos por estas personas. Y después de un mes, me acuerdo que nosotros invitamos a estas 3 personas a la iglesia. Lo que queríamos hacer con esta oración de ponernos de acuerdo es justamente pedirle al Señor que comience a ablandar su corazón, que comience a hacer que ellos se vuelvan sensibles a la voz de Dios para que cuando nosotros los podamos invitar a la iglesia, ellos puedan
acceder a venir. Y efectivamente sucedió así. Dios nos concedió que estas personas vinieran a la iglesia, que pudieran escuchar el mensaje y que pudieran recibirlo a Él como Señor y Salvador. Ese es un ejemplo de ponerse de acuerdo en este tipo de oración. Otro ejemplo o otro tipo de oración es la oración de intercesión. Interceder es apelar a favor de una persona o causa delante de Dios. Hoy más que nunca necesitamos interceder. Interceder por nuestro país, interceder por el mundo, interceder por la paz, interceder por los niños, interceder por los ancianos, interceder por la gente que está enferma, la gente que está en necesidad. Nosotros necesitamos levantarnos como hombres y mujeres de oración que aprendamos a interceder por las necesidades de los demás. Hebreos 7:25 dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Si queremos ser discípulos de Cristo, nosotros tenemos que aprender a también ser buenos intercesores. No siempre tienes que orar solo por lo que tú necesitas, porque eso sería una oración egoísta, que tu oración abarque también las necesidades de otros, abarque también las luchas de otras personas, de tus amigos que te rodean y que obviamente también deben estar pasando problemas, de tu familia, si hay alguien que está enfermo y necesita de una oración, vuélvete tú ese hombre y esa mujer intercesora, que les puedas decir a una persona que ves en necesidad, ¿puedo orar por ti? ¿Me permites orar por ti? Yo te aseguro que el 99% de probabilidades es que esa persona te va a decir, sí, ora por mí. Muy poco probable es que alguien te diga, no, no quiero que ores por mí, porque las personas siempre buscan una oración. Así que sé tú ese hombre y esa mujer que interceda por ellos. Otro tipo de oración es la oración bíblica. Consiste en tomar una porción de las Escrituras y poder orar citándola, ¿no? Juan 6:63 dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por ejemplo, vayamos al Salmo 23, este salmo tan especial que es Jehová es mi pastor. Señor, tú eres mi pastor. Por ejemplo, ¿cómo orar? Señor, tú eres mi pastor. Nada me faltará. Sobre pastos delicados tú me vas a hacer descansar. Y así ir orando ese salmo, poniéndolo en primera persona. Tú eres mi pastor, Señor. A mí nada me va a faltar. Yo estoy pasando por esta necesidad, pero el Salmo dice, en lugares delicados, tú me harás descansar. Yo voy a poder alcanzar descanso en medio de esta necesidad que tengo, porque tú eres mi pastor, como lo estoy leyendo y lo estoy declarando aquí en el Salmo 23. Ese es un tipo de oración que, por ejemplo, a mí me ha ayudado muchísimo en mis tiempos difíciles, porque a veces uno no sabe cómo hablarle a Dios, ¿cierto? A veces los problemas son tan abrumadores que uno no le salen las palabras como quisiera que le salgan. ¿Y sabes qué me servía muchas veces? Aferrarme a la promesa. Y agarraba y le decía al Señor, Señor, tu palabra dice. Por ejemplo, el Salmo 23. Tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me vas a hacer faltar. Yo podré ver que no hay nada, pero tu palabra dice que nada me vas a hacer faltar. Así que lo que no veo con mis ojos naturales, lo voy a comenzar a ver pronto, porque tú eres mi pastor. Así que es un tipo de oración muy buena que tú puedes practicar, la oración bíblica. También hay el clamor. Salmo 55:16 dice, pero clamaré al Señor y el Señor me rescatará. Este tipo de oración es una oración en la cual nosotros la hacemos alzando la voz. Por ejemplo, el clamor es cuando
a veces estamos pasando por una necesidad muy, muy complicada, por esos desiertos en los cuales parece imposible que las cosas cambien. Es ahí donde necesitamos clamar, o sea, que tú puedas acercarte totalmente vulnerable delante de Dios y le puedas decir, Señor, no puedo más. O sea, cuando uno se acerca totalmente transparente delante de alguien y estás pasando necesidad, no le dices, hola, estoy mal. No. Cuando tú tienes confianza con esa persona, tú te acercas y a veces ni bien ves a esa persona, comienzas a llorar. ¿Qué pasa? No puedo más con esto. O sea, te sale un clamor, te sale hasta a veces decirlo en una voz alta. ¿Por qué? Porque el clamor es como expresar el dolor que hay en uno. Entonces, esa oración también muchas veces sirve. Si hay algo que te está oprimiendo, si hay algo que te está quitando la paz todos los días, que no te deja estar tranquilo, que no te deja poder disfrutar de lo que Dios tiene para ti, clámale. Desahógate con Él. Abre tu corazón de par en par. Llora si tienes que llorar delante de Dios. Alza tu voz si tienes que alzar tu voz delante de Dios porque te sientes impotente. Y vas a ver que después de que lo hayas hecho, vas a salir totalmente distinto de ese tiempo de oración. Ese es el clamor. Y por último, la oración en lenguas u oración en el Espíritu. Romanos 8, 26, 27 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía y con la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a nuestros retiros o cuando vamos a nuestros tiempos con Dios o reset, como ahora los estamos llamando, muchas veces se da la charla, o siempre, mejor dicho, se da la charla del Espíritu Santo. Y ahí se ora por el don de lenguas. De repente tú lo tienes como de repente no. No te preocupes si todavía no oras en lenguas. No significa que tú eres menos hijo de Dios o menos cristiano. No, eso se da con el tiempo. No te preocupes. Pero el orar en lenguas es justamente hacer este tipo, como yo le digo, de código secreto que tenemos con Dios. Es una oración que uno hace. Por ejemplo, yo cuando oro en lenguas, cuando hay cosas que ya yo veo que no entiendo por qué se están dando o cosas que son un poco confusas, yo me pongo a orar en lenguas. Yo me pongo a orar en lenguas porque yo sé que el Espíritu Santo sabe mejor que yo esa situación y sabe mejor que yo cómo solucionarla. Entonces mejor pongo ese código secreto entre Dios y yo, porque el don de lenguas es como un código secreto que el enemigo no lo puede entender. Es tu código que nadie más que tú y Dios lo entiende. Entonces, este tipo de oración ayuda justamente a que podamos orar de una forma como lo hemos leído en Romanos 8, 26, que dice el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ¿no? Primera de Corintios 14, 4 dice, el que habla en lenguas extrañas, asimismo se edifica. Orar en lenguas edifica nuestra fe, porque obviamente no entendemos lo que estamos diciendo, pero nuestro espíritu se está alimentando. Y al alimentar a nuestro espíritu, obviamente nosotros alimentamos nuestra fe. Así que hoy te he explicado cómo orar y los tipos de oración. Pero lo más importante de esta clase es que tú entiendas que tienes que orar siempre, que tienes que conversar con Dios siempre. Tengas ganas o no tengas ganas, estés cansado o no estés cansado. Yo en estos tiempos
me ha tocado ahora aprender a poder levantarme muy temprano. O sea, yo nunca me he levantado tarde, pero yo te hablo de levantarme de madrugadas, porque cuando uno es mamá, las que son mamás me entenderán, uno ya aprende a no dormir como antes. Y al comienzo, yo nunca he sido dormilona, pero me acuerdo que así todos, sin ser dormilona, yo decía, wow, ¿cómo sufrirán aquellas personas que sí les gusta dormir? Porque si a mí, que no soy dormilona, sentía que me chocaba por el cansancio, porque al día siguiente hay que continuar igual, un día hablando con Dios dije, voy a aprovechar esos tiempos en los cuales tengo que estar despierta para conversar contigo. Y así fue, comencé a tener tiempos de oración en esas madrugadas que a veces se hacían eternas. Y aunque no lo crean, me ayudaba mucho porque a la mañana, que obviamente estaba cansada, sentía que tenía más fuerzas cuando había orado que cuando no lo hacía. Porque la oración es eso, cambia, te cambia. La oración no siempre va a cambiar lo que pasa a tu alrededor, pero la oración siempre te va a cambiar a ti. Siempre. Siempre vas a dejar de ser esa persona que entró con miedos, que entró con tristezas, que entró con el corazón destrozado, que entró con angustias, que entró con pavores, que entró con dudas. Pero cuando tú logras esa conexión con Dios y tú te abres de una manera totalmente sincera, la oración te cambia. Así que no dejes de orar. Yo te animo a eso. No dejes de orar, porque tu oración puede mucho. Así que hoy vamos a orar. Yo quiero que tú pongas en tu corazón esa necesidad que estás pasando, eso que necesitas que Dios intervenga en tu vida. Y lo vamos a poner delante de Él para que Él haga su voluntad. Señor, te doy gracias porque tú nos permites podernos acercar a ti a través de la oración. Ayúdanos a ser personas que sepamos orar, que sepamos abrirte el corazón totalmente de una manera transparente, espontánea, sincera. Hoy ponemos esto en tus manos, esta necesidad, ponemos esta lucha, esta adversidad, ponemos este problema para que tú hagas tu voluntad. Señor, tú eres todopoderoso y tú puedes cambiar las cosas a nuestro favor. Pero si aún no las cambiaras, ayúdanos a nosotros a no perder nuestra fe, a no perder nuestro ánimo, sino a saber que todo lo que es bueno, tú siempre nos lo vas a dar. Ayúdanos a también aprender a escucharte, porque la oración es que nosotros se podamos abrir el corazón, pero que también guardemos silencio para que tú nos puedas hablar, para que tú nos puedas dar la dirección, para que tú nos puedas dar la instrucción para poder solucionar o resolver lo que nos está aconteciendo. Yo te pido, precioso y maravilloso Jesús, que ayudes a cada hombre, mujer, joven, niño, a poderse relacionar contigo a través de la oración. Que tengan esas conversaciones especiales y únicas en los cuales ellos sean transformados por tu voz, porque te puedan escuchar, porque te puedan sentir y porque puedan obedecer lo que tú les digas. Gracias, porque tú eres un Dios de milagros y tú harás cosas imposibles en la vida de cada alumno que está hoy orando junto conmigo. Gracias porque tú eres bueno y siempre lo serás. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, no dejen de orar y nos vemos la próxima clase.